ahora es el turno al distinguido ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Una vez ministro, siempre ministro. Así que nuestro buen amigo Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un jurista de nota, un periodista de pluma muy versátil, que hoy nos acompaña. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Quisiera consultarles si me escuchan bien. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer, por supuesto, la invitación tan generosa que me ha formulado el Comité Internacional para la Paz, del cual me honra ser asesor. Y por supuesto, agradecer al doctor Adalberto Agosino y en su nombre a todos los dilectos colegas, juristas, especialistas, intelectuales que se encuentran en este marco. Y por supuesto, mi saludo especial a Hash Maricaya. Lo abrazo desde aquí, desde Lima. Lo escucho con mucha atención siempre, lo sigo. Un hombre que en verdad en cada palabra que le escucho, en cada frase que le leo, externaliza su vocación por la paz. Eh, yo quisiera centrar mi exposición breve en decir algunas cosas que a mi juicio pueden marcar, digamos, las circunstancias del debate, el encuentro, la reflexión. Primero que um, el tema del Sáhara Occidental tenemos que mirarlo como un asunto fundamentalmente de naturaleza política. Aquí no hay un asunto jurídico ni transversal ni relevante. Porque si fuera un asunto jurídico, entonces tendríamos que hablar de una controversia. Y las controversias se resuelven en un marco supranacional como es, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Nada de eso. Este no es un asunto jurídico, este es un asunto de naturaleza política. Y por eso el escenario natural para que sea abordado ha sido y es las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es un foro político, el más importante foro político surgido luego de la Segunda Guerra Mundial. De manera que sí, por eso tendríamos que hablar de un conflicto y no de una controversia. Y este conflicto, como muy bien ha sido dicho por el honorable Hash Baricaya, tiene 50 años que está cumpliéndose. Si miramos este proceso histórico reciente, pero que el marco para que sea visto en las Naciones Unidas sigue siendo el más idóneo y se ha cuidado mucho de que no se vuelva un asunto exógeno. Cuando digo que no se vuelva un asunto exógeno es que no salga del marco geopolítico, estructural, histórico del Sáhara. Y cuando hablamos del Sáhara, entonces se circunscribe evidentemente a esta extensa zona rica, importante, valiosa, con gente fundamentalmente valiosa y honorable como es la población saharaui, el pueblo saharaui. Creo que a la luz de varios presupuestos que se han dado en los últimos años, es decir, de un lado, esta visión
geopolítica arraigada en la historia de Su Majestad Hassan II, primero, cuando llamó a su pueblo para dar inicio a la Marcha Verde que cumplirá 50 años el próximo 2025, ese proceso, juntado a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que fue muy clara en decir que todo el espacio del Sáhara no era terra nullius, o sea, no era tierra de nadie, porque es tierra de alguien. Y ese alguien se llama Marruecos. Desde ese proceso, que comenzó de manera visionaria, escatológica, definitiva, donde se fusiona la geopolítica y la historia, arraigada intrínsecamente a la historia de Marruecos. Desde ese momento, a mi juicio, se construyó todo un proceso para que pudieran surgir el espacio natural del Sáhara adherido consustancialmente a Marruecos. Sin embargo, en todo este tiempo, primero el Polisario, luego la creación del artificio de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, que no existe en el derecho internacional, y todo ello con el apoyo de Argelia, creó una situación que nadie hubiera querido, que no es lo esperado, pero que luego de 50 años esto tiene que tener un coto. No me voy a referir a todas las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara, solamente a una, nada más, la reciente, la resolución 2656 del 31 de octubre del año 2024, que Sì, entre sì, otras cosas, más allá de la ampliación de las prerrogativas de la permanencia del MINURSO, más allá de ello, eh, lo que por primera vez de manera cualificada refiere es el protagonismo que debe asumir Argelia como un actor y un vector decisivo en la solución del conflicto. Este paso que ha dado las Naciones Unidas, a mi juicio, es temperamentalmente fundamental para lograr que se pueda hacer realidad el proceso que finiquite el conflicto. Si Argelia no se sienta en una mesa de negociaciones, Argelia estará jugando contra el sentido de la historia, contra el sentido de las relaciones internacionales y de la política internacional. Porque si uno mira la tendencia internacional unilateral de los estados, ha sido para dos cosas. Primero, para efectuar un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, por eso hablamos del Sáhara marroquí. Y segundo, la aceptación planetaria mayoritaria de la propuesta de Su Majestad Mohamed VI en el marco de las Naciones Unidas de la autonomía para el Sáhara. Estos dos vectores, que son puro realismo político, deberían estar en la mirada tónica realista de Argelia. Es verdad que la percepción, o digámoslo de otra manera, la acción de Argelia ha estado circunscrita fundamentalmente a poder atenuar su circunstancia geopolítica no atlántica. Y por eso se creó el Polisario, o surgió el Polisario y se creó la GAS. Pero todo esto tiene que tener un coto. Las potencias en el siglo XXI están caminando en el sentido coherente. Y ese sentido coherente es el que, a mi juicio, debería posibilitar que se produzca ese siguiente paso. Argelia debe ser consciente que lo que ha hecho Estados Unidos de América, lo que ha hecho Francia, España, Dinamarca,
lo que ha hecho Estonia, lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Ecuador, lo que acaba de hacer Panamá, solamente por referirme a lo último, en verdad son gestos materiales de decisiones unilaterales con responsabilidad internacional de los estados que Argelia tiene que tomar nota. Ese es el sentido de la historia. Es el sentido de la dinámica de la política internacional y no se puede ir a contracorriente con ello, porque hay un pueblo que se encuentra en los campamentos de Tinduf que mira al otro lado de la orilla o mira al otro lado de la frontera y hay una absoluta diferencia con otro que es la otra parte mayoritaria, por cierto, del pueblo saharaui que vive en Marruecos, que está insertado, que es parte y que mira a Marruecos como su patria, mientras en los campamentos de Tinduf siguen padeciendo ya varias generaciones en un secuestro que les finiquita y frustra su sentido de vida y su proyecto de vida. Entonces, aquí tenemos que mirar el asunto desde una perspectiva holística y de buena fe. La paz del Sáhara no puede ser una utopía, no puede ser una quimera. La paz del Sáhara tiene que ser realismo de diplomacia permanente. La paz del Sáhara exige que la paz se juridice, tal como lo dijo la Carta de San Francisco. Y por tanto, para que haya paz, Argelia entonces tiene que convertirse en un actor de paz. De lo contrario, entonces, este statu quo que nadie quiere va a persistir. Creo que la dinámica internacional de un siglo XXI que expresa virulencias como estamos viendo en la guerra de Rusia contra Ucrania o la de Israel con el Hezbollah y el Hamas no son un buen libreto que debe ser seguido por nadie. La paz es una exigencia. El mantenimiento de ella está en la Carta de San Francisco y Argelia tiene que ser consciente de ese episodio y de ese rol que le corresponde. La apuesta de Marruecos para que ese criterio de la paz sea un criterio extendido no solamente para los pueblos, países amorfos, distendidos del Sahel, que padecen, etcétera, sino también para el propio Argelia. El concepto de la paz es erga omnes en la región del Sáhara Occidental, que son los ofrecimientos que yo veo que con coherencia han venido sustentando de manera cualitativa la diplomacia de Rabat. Por tanto, yo me atrevería a decir que este concepto de la paz debe materializarse en una posibilidad real en que Argelia, mirando todo el sistema internacional, mirando a la ONU, mirando la vocación de la resolución de las Naciones Unidas, que por primera vez la refiere en su resolución de manera directa y reiterada, pueda en verdad dar ese paso esperado y no seguir pertrechado en una dinámica de política regional que sigue siendo los mismos vectores de los tiempos de la Guerra Fría, que evidentemente que no corresponden al momento actual. Por tanto, y finalmente, en estos 10 minutos que me he prometido en esta intervención, tal como nos pide el jurista Adalberto Agostino, a quien agradezco la invitación, decir que el próximo año se van a cumplir los 50 años de la Marcha Verde, que está en el imaginario de todos los marroquíes, del norte, del centro, del sur. Esa Marcha Verde que no fue hecha sino por acto volitivo. El pueblo de Marruecos se alistó apenas su monarca, los instó y caminaron hacia el espacio del Sáhara que le corresponde. Ese cumplimiento cincuentenario debe ser no solamente una simbología
como aquí en América, en pocos días, tampoco debe ser una simbología la capitulación de Ayacucho, que nos dio la independencia americana, deberá ser algo más que eso en el plano realista para el pueblo saharaui, que requiere, que exige todo el derecho del mundo de poder vivir en paz. ¿Y qué es en paz? Aquí la paz es sinónimo de libertad. La paz es sinónimo de apertura. La paz es sinónimo de flexibilidad. Ese debe ser el camino por el que debe trazarse la relación internacional en el norte del África, pensando siempre en que el derecho internacional es la plataforma adecuada, el sostén adecuado y la política internacional, todo el proceso mismo que debe permitir que Marruecos en su mirada hacia adentro conserve lo más importante que se quiere de todo este proceso y que Argelia debe tener muy presente: la integridad territorial de Marruecos. Una integridad territorial que no se negocia, que no se vende, que no se somete a ningún artificio de naturaleza jurídica, que es concomitante a su historia. Esa integridad territorial que la inmensa mayoría del pueblo saharaui quiere es la que tiene que expresarse en una mesa de aquiescencia por parte de Argelia para conseguir este objetivo, repito, reitero finalmente, de visibilizar una sociedad marroquí realmente como es la aspiración, que viva junto a la argelina y a las demás naciones de la parte septentrional del África en esa paz que todos buscamos y queremos, que es la que nos ha congregado en esta tarde especial y amical, en la que me honra compartir este conjunto de reflexiones con juristas y pensadores tan connotados como los doctores que me acompañan en esta sala. Muchas gracias por la invitación, muy amables.